Muerte misteriosa. Todos conocemos la historia de Blancanieves, quien huyendo de la maldad de su madrastra, se interna en el bosque donde conoce a los 7 enanitos, para finalmente encontrar su verdadero amor. Este cuento tiene sus raíces en la tradición oral europea, con adaptaciones escritas por varios autores. Se cree que la historia se basa en hechos reales mezclados con elementos fantásticos. Fue relatado por primera vez en 1812, cuando los hermanos Grimm publicaron su colección de cuentos que habían recopilado a partir de antiguas historias populares. En 1937, la película animada de Walt Disney popularizó la historia en todo el mundo. Pero, ¿Blancanieves está basada en hechos reales? Según algunos historiadores, el personaje de Blancanieves está basado en la vida de Margareta von Waldeck, una condesa alemana nacida en 1533. A la edad de 16 años, Margareta fue obligada por su madrastra a mudarse a Bruselas. Allí se enamoró de un príncipe, que luego se convertiría en Felipe II de España. La relación era de hecho políticamente inconveniente, y la joven murió misteriosamente a la edad de 21 años, aparentemente envenenada. Los informes históricos indican que el probable instigador del asesinato fue el rey de España, quien se opuso a la historia de amor entre el hijo y la joven, enviando agentes especiales españoles para matar a Margareta. ¿Y los 7 enanitos? El padre de Margareta, Felipe IV, poseía varias minas de cobre, donde empleaban a niños básicamente como esclavos. Estos no solo eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas, provocando la muerte de muchos a temprana edad, sino que aquellos que sobrevivían tenían un crecimiento gravemente atrofiado y extremidades deformadas debido a desnutrición y al duro trabajo físico. Como resultado, a menudo se les llamaba los pobres enanitos. Creo que mejor me quedo con la versión de Disney. Simbolismo infantil. Similar a Blancanieves, Caperucita Roja tiene orígenes en la tradición oral europea, con diferentes versiones escritas a lo largo del tiempo. La versión más popular fue recopilada por los hermanos Grimm en el siglo XIX, en su colección de cuentos de hadas. En esta versión la historia sigue a una niña llamada Caperucita Roja, que emprende un viaje para visitar a su abuela enferma. Todos conocemos su encuentro con el lobo y cómo es salvada por el cazador. Lo curioso en este caso es el simbolismo y significado que se le ha dado a este cuento popular. El color rojo de la caperuza simboliza la sangre y el peligro. Este color también puede representar la sexualidad y la madurez. En algunas versiones del cuento, el color de la capa es cambiado a verde o amarillo, para evitar connotaciones sexuales. El lobo representa el peligro y la astucia. También puede ser visto como un símbolo de la sexualidad y la pasión. El bosque es un lugar oscuro y misterioso, representando los peligros y los miedos de la vida. Hasta la canasta que lleva a Caperucita Roja puede ser vista como un símbolo de protección y seguridad. La historia puede ser vista como una advertencia a los niños sobre los peligros de hablar con extraños y de ser demasiados confiados. Pensándolo bien, esta explicación es menos tenebrosa que la de Blancanieves. Marioneta inquieta. Pinocho es un cuento clásico escrito por el italiano Carlo Collodi. La historia narra la vida de una marioneta de madera que anhela convertirse en un niño real y aprende valiosas lecciones sobre la honestidad, la responsabilidad y el amor. En 1881 se publicó en formato serie los primeros capítulos de Historia de una marioneta, que fueron recopilados 2 años más tarde en un libro titulado Las aventuras de Pinocho. Sus aventuras reflejan los problemas de la Italia del siglo XIX. De esta manera, la historia que normalmente se considera una historia infantil, en realidad refleja los problemas de esa época en Italia. Pinocho, en la historia original, era una marioneta inquieta, que en cuanto fue creada por Geppetto, pateó a su creador, robó su peluca y huyó. Al ser encontrado por el anciano, este lo tomó del cuello, por lo que fue acusado de abuso y llevado a la cárcel. Junto con Pinocho, Pepito Grillo también se alza como uno de los personajes más queridos por el público infantil, conocido como la voz de la conciencia en la versión de Disney. Sin embargo, al principio del libro, Pinocho lo mata cuando éste le estaba dando consejos. La trama original la escribió en 2 partes, ya que en un principio la terminó con un cruento desenlace. Pinocho encuentra en su camino a otros malhechores que intentaron hacerle daño. Lo colgaron para robarle unas monedas, hasta que este murió. Por petición de los lectores, Collodi cambia el desenlace de la historia. Pinocho aprende su lección, comienza a ir a la escuela, trabaja en una granja y cuida de su padre. Una mañana despierta convertido en un niño de verdad. Sirenita desdichada. La Sirenita fue escrita por el autor danés Hans Christian Andersen y publicada por primera vez en 1837.
Narra la historia de una sirena que renuncia a su cola y voz para convertirse en humana y ganar el amor de un príncipe. Una parte crucial de la historia es cuando se produce el rescate del príncipe por la sirenita. Tras llevarlo en lugar de la playa a un costado del castillo, una comitiva real se acerca al lugar donde ella y el noble se encuentran. La sirenita huye y se esconde en una roca cercana. La diferencia en la versión de Disney, en historia original, el príncipe es encontrado por una bella mujer. Ante el inminente destino que le esperaba a la sirenita, la pequeña se resignó y tras presenciar las nupcias de su príncipe y la joven, quiso arrojarse al mar para consumar su final y con tristeza se lanzó al océano. El final original evidentemente no es tan feliz como la versión que todos conocemos.